Mi hija humilló a mi esposa en nuestro aniversario, se negó a disculparse, se fue a casa de su tía y luego regresó llorando después de ser manipulada. Soy un hombre de 40 años y tengo una hija, Jade, de 17 años. En los últimos años, nuestra relación ha sido algo tensa. La madre de Jade, mi exesposa, falleció hace 9 años. Fuimos novios en la escuela secundaria y nos casamos justo después de la universidad, pero las cosas se volvieron difíciles entre nosotros, y ya llevábamos 2 años divorciados cuando ella falleció mientras dormía a causa de una convulsión. En ese entonces, Jade pasaba la mitad del mes con cada uno de nosotros, y lamentablemente, el día que su madre falleció, ella estaba con ella. Creo que algo se rompió dentro de mi hija ese día. Desde entonces, nunca volvió a ser la misma y, de hecho, le diagnosticaron depresión clínica porque entró en estado de shock cuando su madre murió. Siempre habían sido muy cercanas, así que no me sorprendió su reacción, pero me dolía verla así. Solía ser una niña alegre y divertida, pero después de la muerte de su madre, se aisló completamente y se volvía muy irritable cuando alguien intentaba hablar con ella. A veces, incluso la veía hablar sola y hacer cosas extrañas, así que tuve que llevarla a un psiquiatra. Nos dijeron que tenía depresión y había desarrollado ansiedad severa, lo que le impedía dormir por las noches. Le recetaron varios medicamentos, y yo me aseguré de que los tomara religiosamente, sin importar cuánto protestara o insistiera en que no los necesitaba y que estaba bien. Yo también estaba de luto por la pérdida de mi exesposa y no quería que nada malo le pasara a mi hija, así que durante los siguientes años me dediqué por completo a cuidarla y asegurarme de que estuviera bien. Con el tiempo, ella mejoró y volvió a la normalidad. Me sentí muy feliz por ella y pensé que tal vez finalmente podría retomar mi vida, porque para entonces yo también había hecho las paces con la muerte de mi exesposa. No es que comenzara a salir activamente con alguien, pero un amigo me habló de su prima, quien me había visto en su boda y pidió mi número. Mi amigo se lo dio después de que yo dijera que no tenía problema con ello. Comenzamos a hablar, y esa mujer es ahora mi esposa, Carol. Al principio, solo nos comunicábamos por mensajes de texto y ocasionalmente coqueteábamos. Fui muy honesto con ella sobre lo que había sucedido en mi vida y que mi prioridad siempre sería mi hija, y ella pareció estar de acuerdo. Después de meses de solo enviarnos mensajes, finalmente decidimos conocernos en persona y luego salimos en varias citas. Finalmente, después de varios meses de relación, la llevé a casa para presentársela a Jade. Pensé que estaría bien con ello, ya que estaba mucho mejor, pero, desafortunadamente, Jade no estaba nada feliz con esta nueva relación. Ella dejó muy claro de inmediato que no estaba contenta porque, en cuanto le presenté a Carol y le dije que era alguien con quien estaba saliendo, hizo una mueca y me dijo que su madre apenas estaba fría en su tumba y que yo ya estaba viendo a otras personas. Ese fue su primer comentario, y cuando le dije que no era apropiado decir eso cuando alguien nos visitaba por primera vez, me respondió que no le importaba y se fue a su habitación. Está de más decir que la primera reunión no salió nada bien, y después de que Carol se fue, tuve que reprender seriamente a Jade. Pero incluso entonces, me dijo que no le gustaba Carol, que no aprobaba nuestra relación y que iba a seguir comportándose así hasta asegurarse de que ella no durara conmigo. Ese día tuvimos una gran discusión, pero al final tuve que hacer las paces con ella porque es mi hija. Por suerte, Carol fue muy comprensiva con todo esto y me dijo que entendía que Jade estaba pasando por una etapa difícil, así que no se tomó su comportamiento como algo personal, pero decidió mantener su distancia de Jade a partir de ese momento, y yo respeté su decisión. Eso fue hace mucho tiempo. Desde entonces, Carol y yo hemos seguido juntos. Después de 4 años de noviazgo, finalmente decidimos casarnos, y ahora llevamos casi 2 años de matrimonio. Nos amamos y, sinceramente, la única persona que ha tenido problemas con esta relación ha sido Jade. Al principio, solía ser muy grosera y descortés con Carol, haciendo comentarios horribles cada vez que ella venía a casa. Pero le dije que la castigaría y le quitaría el teléfono si seguía comportándose así. Eso hizo que se moderara un poco, pero aún le lanzaba miradas desagradables y, después de cada visita, me decía que la odiaba. Cuando anunciamos nuestro compromiso, tuvo otra crisis y tuvimos una gran pelea en la que me acusó de traicionarla y dijo que nunca volvería a hablarme. Pero al final, hicimos las paces porque obviamente teníamos que hacerlo, aunque se negó a asistir a la boda.
Así que las cosas no han sido fáciles y he tenido muchos problemas tratando de equilibrar mi vida y mantener felices tanto a Jade como a Carol. Estoy muy agradecido de que Carol sea una pareja tan comprensiva y que nunca se ofenda por lo que dice Jade, porque es una persona increíblemente paciente y de buen corazón. Jade es simplemente difícil de tratar, pero en los últimos años ha optado por guardar sus sentimientos sobre Carol para sí misma. No interactúa con su madrastra en absoluto y, aunque han vivido en la misma casa durante años, prácticamente nunca se hablan si pueden evitarlo. Carol, de vez en cuando, le dirige la palabra con la mayor cortesía posible cuando es absolutamente necesario, pero Jade ni siquiera la mira y actúa como si no existiera. Yo ya me hice a la idea de que así están las cosas y que no puedo cambiarlo. Hace casi un mes, Carol y yo organizamos una fiesta para celebrar nuestro segundo aniversario de matrimonio. Invitamos a algunos amigos, familiares y compañeros de trabajo. Hicimos el evento en casa, igual que en nuestro primer aniversario, así que Jade estaba presente. En nuestra primera celebración, organizamos una fiesta similar, pero Jade se negó a participar y se fue a la casa de una amiga. Sin embargo, esta vez decidió quedarse. Yo tenía mis dudas sobre su presencia en el evento, y al final, demostró que tenía razón en desconfiar de sus intenciones. Cuando todos los invitados llegaron, la gente estaba socializando, bebiendo y divirtiéndose mucho, y de repente, Jade anunció que quería hacer un discurso en nuestro honor. Carol y yo nos quedamos en shock, al igual que todos los demás, porque prácticamente todos sabían que Jade no quería a mi esposa, y lo había dejado claro cuando se negó a asistir a mi boda. Así que, al escuchar que quería dar un discurso, inmediatamente supe que no podía ser algo bueno. Intenté reírme del asunto y le dije que no era necesario, pero insistió. Y al final, para evitar hacer una escena, decidimos darle la oportunidad, algo de lo que aún nos arrepentimos. Primero habló sobre cómo nunca había tenido una buena relación con Carol, algo que ya todos sabíamos, así que no fue una sorpresa. Pero cuando dijo que quería trabajar en eso y construir una relación con ella, todos nos sorprendimos un poco. Aún así, yo tenía el presentimiento de que algo más venía. Traté de apurarla con su discurso, pero se tomó su tiempo, y finalmente anunció que la razón por la que quería mejorar su relación con Carol era porque sabía que siempre iba a ser hija única y quería asegurarse de recibir la herencia. Como, según ella, yo estaba completamente bajo el control de Carol, quería asegurarse de que su mala relación con ella no la hiciera perder nada. Luego elaboró sobre el comentario de hija única, diciendo que había tenido la suerte de que Carol nunca podría tener hijos propios, ya que recientemente había descubierto que era infértil. Y entonces, le agradeció a Carol por asegurarse de que no tendría competencia, y terminó su discurso. Luego, se fue a su habitación, dejando a todos en estado de shock por lo que acababa de hacer. Es cierto, hace unos meses, Carol descubrió que era infértil. Habíamos estado intentando activamente tener un bebé durante casi un año sin éxito. Así que decidimos hacernos pruebas y nos enteramos de que no podría concebir. En cierto modo, lo tomamos como un golpe de suerte porque ella ya tenía más de 35 años y un embarazo podría haber sido riesgoso. Pero aún así, estaba muy afectada porque realmente quería tener un hijo, al igual que yo. Hicimos las paces con la situación e intentamos superarlo. Nunca tratamos de ocultarlo ni de ser discretos cuando estábamos con Jade, así que ella estaba al tanto desde el año pasado. Carol estuvo muy deprimida a finales de año cuando recibió esta noticia devastadora, pero jamás imaginamos que Jade sacaría a relucir algo así en medio de nuestra fiesta de aniversario. Tan pronto como terminó su discurso y se fue a su habitación, Carol se derrumbó en lágrimas y todos los invitados intentaron calmarla. Poco después, la mayoría de las personas comenzaron a irse porque la situación se volvió demasiado incómoda. Decidí llevar a Carol a la casa de sus padres para que se quedara con ellos unos días mientras yo lidiaba con la situación con Jade, porque lo que hizo fue inaceptable y un golpe muy bajo para mi esposa. Habíamos tolerado su comportamiento irrespetuoso durante mucho tiempo, pero el hecho de que la ame no le da derecho a faltarle el respeto a las personas que también amo. Estaba furioso y, tan pronto como regresé a casa después de llevar a Carol con sus padres, le dije a Jade que necesitábamos hablar, y ella fingió que no le importaba. Pero le dejé muy claro que tenía dos opciones: podía disculparse con Carol y con todos los que habían estado presentes en la fiesta, además de volver a terapia, o podía olvidarse de cualquier esperanza de ir a la universidad en otoño, porque yo no financiaría sus estudios.
También le advertí que, cuando cumpliera 18 años, le pediría que se fuera de la casa. Le hice saber que solo tenía esas dos opciones, podía hacer lo correcto o podía perderme para siempre. Ni siquiera lo pensó. Enseguida me dijo que no me necesitaba ni a mí ni a la familia porque se iba a ir, y que esa era la razón por la que había decidido dar aquel discurso, para irse con un gran final y asegurarse de que supiéramos lo poco que le importábamos. Cuando le pregunté a dónde pensaba ir, me dijo que iba a vivir con su tía, la hermana menor de mi exesposa. Fue entonces cuando descubrí que, al parecer, en las últimas semanas había estado en contacto con su tía. Y eso era una mala noticia, porque mi excuñada, Alice, 35, era la peor persona posible. Siempre había estado increíblemente celosa de mi exesposa, e incluso me había confesado su amor un día antes de nuestra boda solo para llamar la atención. Por eso terminó siendo apartada de la familia unos años después de que nos casamos. Sus padres la perdonaron, pero mi exesposa nunca lo hizo. Yo no he tenido nada que ver con esa mujer en años, pero al parecer, todavía guarda rencor contra mí y estaba usando a mi hija en mi contra, lo cual es una locura. Intenté decirle a Jade que no le permitía irse con su tía ni hablar con ella, pero me respondió que en un par de meses sería adulta de todos modos y que no necesitaba vivir conmigo. Luego me dijo que ojalá el que hubiera muerto hubiera sido yo en lugar de su madre, y eso me dolió muchísimo. Después de ese comentario, decidí dejarla ir, porque si quería cometer un error como ese, era libre de hacerlo y tendría que enfrentar las consecuencias por sí sola. Cuando se fue, llevé a mi esposa de vuelta a casa y hablamos de lo sucedido. Luego fue mi turno de derrumbarme, porque Jade había sido muy cruel tanto conmigo como con Carol. Pero tuvimos que dejarla ir, y aunque fue muy difícil, hicimos las paces con la situación. Ahora ha pasado casi un mes, y ha sido muy difícil para mí tratar de no preocuparme por mi hija, pero ella tomó sus propias decisiones, y yo ya no podía controlarla ni quería hacerlo. Sin embargo, hace 2 días recibí una llamada de ella, y Jade estaba llorando. Respondí de inmediato, y al escucharla sollozar, me preocupé mucho y le pregunté qué había pasado. Me contó que, al principio, su tía Alice le había prometido que se haría cargo de ella y se aseguraría de que pudiera ir a la universidad para que no tuviera que depender de mí, pero en el último mes, desde que se mudó con ella, había sido tratada como una sirvienta en su casa y la obligaban a hacer todo el trabajo. Al parecer, su tía estaba enferma y no podía hacer nada por sí misma, pero Jade había seguido cumpliendo con todo porque esperaba que su tía tuviera suficiente dinero para pagarle la universidad, tal como le había prometido. Sin embargo, ese día decidió hablar del tema con Alice, y entonces su tía le confesó que en realidad no tenía el dinero. Su plan era simplemente ayudarla a solicitar un préstamo estudiantil, y aún así, Jade necesitaría encontrar a alguien que firmara como codeudor. Y la universidad comenzaba en solo un par de meses. Y ya ha sido aceptada en la universidad de su elección, así que necesita encontrar el dinero, y por eso me llamó. Ahora quiere volver a casa y se ha dado cuenta de que cometió un terrible error al confiar en su tía, pero en lugar de simplemente aceptarla de vuelta, le dije que lo que le había dicho antes seguía en pie, tenía que disculparse con Carol antes de que la dejara regresar. Y ahora está molesta porque cree que no me importa en absoluto. Actualización 1. Bueno, traje de vuelta a mi hija a casa. Y sí, se disculpó con Carol. Jade se acercó a Carol un par de días después de que le dijera que solo la dejaría volver y la apoyaría financieramente si realmente se disculpaba de corazón. No sé si su disculpa fue sincera o no, pero hizo lo que le pedí, así que ahora está de vuelta. Desde que regresó, ha estado muy distante con ambos. Carol ya está acostumbrada a este tipo de trato, pero yo no. Aún así, estoy dispuesto a darle un poco de margen porque, aparentemente, el último mes ha estado trabajando muy duro en la casa de su tía. Respecto a eso, me contó que su tía Alice se había puesto en contacto con ella a través de las redes sociales, diciéndole que nunca se habían conocido formalmente porque nuestras familias no la querían mucho, pero que quería conocer a la única hija de su hermana. Así empezaron a hablar. Leí los mensajes y claramente Alice había estado manipulándola y lavándole el cerebro para ponerla en nuestra contra, metiéndole todas estas ideas en la cabeza. Me parece muy perturbador, porque hace años que no hablo con esa mujer, pero aún parece tener un problema conmigo. No he podido hablar mucho con Jade, como mencioné antes, pero por lo que me ha contado, Alice todavía me detesta. Creo que es porque, en los años en que estuvo apartada de la familia,
Tuvo que arreglársela sola y pasó por muchas dificultades económicas. Nunca pudo ir a la universidad, y cuando su familia volvió a hablarle, ya tenía un trabajo y decidió seguir trabajando en lugar de volver a estudiar. Como no tiene un título, sus opciones son bastante limitadas, y parece culparme de eso, aunque no es mi culpa. Cuando su familia la aceptó de nuevo, ella estaba a mitad de sus veintes, así que fácilmente pudo haber decidido estudiar una carrera, pero no lo hizo. No creo que eso sea mi responsabilidad, ni tampoco que su familia la haya apartado. Eso fue consecuencia de su propio comportamiento. Eso es todo lo que pude sacar de Jade, y sinceramente, estoy contento de que esté de vuelta. Aunque se mantiene reservada, sé que se siente realmente mal por lo que pasó y que intentará mejorar en el futuro. Lo puedo sentir. Sé que algunas personas criticarán mi decisión de dejarla volver a la familia, pero es mi hija. No puedo simplemente dejarla ir. Y, sinceramente, ni siquiera Carol parece tener un problema con ello, porque si lo tuviera, me lo habría dicho. Sabemos que es una chica con problemas y ha aceptado volver a terapia, así que esperamos que eso la ayude. Incluso cuando se vaya a la universidad, ha aceptado continuar con las sesiones de terapia por videollamada. En cuanto a la universidad, debido a su comportamiento, le he dicho que solo voy a pagarle los últimos semestres. Unos cuantos semestres, pero para los primeros tendrá que arreglárselas por su cuenta, y se lo tomó muy bien. Dijo que aceptaba la decisión porque sabía que había sido difícil de tratar en el pasado y que era un castigo justo. Así que tendrá que sacar un préstamo o trabajar mientras estudia, como todo el mundo. Pero si su comportamiento mejora y logra arreglar su relación con nosotros, me haré cargo de los últimos semestres. Creo que es un trato justo, y ella ya lo aceptó. Ahora solo nos queda esperar y ver si realmente va a cambiar o si todo es solo palabras. Actualización 2. Hola, han pasado un par de meses desde mi última actualización, y estoy muy feliz de contarles que las cosas han ido genial entre Jade y yo. Incluso Jade y Carol se han estado llevando bastante bien, lo cual es muy sorprendente. Un par de semanas después de que publiqué la última actualización y Jade volvió a casa, las cosas empezaron a mejorar porque ella comenzó a esforzarse más en hablar con nosotros. Las primeras semanas estuvo muy distante y no hablaba bien con nadie, pero un día, cuando Jade estaba en casa, yo estaba en el trabajo y Carol tenía el día libre. Pasaron el día juntas en casa, y cuando regresé, me sorprendió muchísimo verlas riendo y relajándose en el sofá como si fueran viejas amigas. Esa noche, Jade me dijo que se había divertido con Carol y que lamentaba no haber hecho el esfuerzo de llevarse bien con ella antes, solo por sus propias ideas preconcebidas. Pero ahora iba a asegurarse de cambiar eso. Cuando hablé con Carol esa noche, tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que nunca había querido reemplazar a la madre de Jade, pero que siempre había querido sentirse realmente parte de la familia y no solo mi esposa. Y ahora, finalmente, estaba ocurriendo. Estaba eufórico porque dos de las personas que más quiero finalmente se estaban llevando bien. Y hasta este momento, todo ha sido tan surrealista que parece un sueño. Jade solo pudo estar unas pocas semanas en casa porque tenía que empezar la universidad, pero ese tiempo fue suficiente para que reconstruyéramos nuestra relación. Cuando se fue a la universidad, Carol y yo la llevamos, y la despedida fue muy emotiva, lo cual luego le dio algo de vergüenza porque algunos compañeros la vieron. De todas formas, hacemos videollamadas de vez en cuando para ponernos al día, y todo ha ido genial hasta ahora. Cruzo los dedos para que siga así porque, después de mucho tiempo, siento que soy verdaderamente feliz. Honestamente, me siento como si estuviera en las nubes. Incluso he hablado con su terapeuta, y me dijo que ha mostrado un gran progreso en las últimas semanas. Estoy realmente orgulloso de ella por eso. Esto solo demuestra que nunca es demasiado tarde para reconciliarse con las personas que creíamos perdidas. Tal vez no sea el caso en todas las familias, pero sé que tenía razón en no perder la esperanza con mi hija. Ahora somos tan felices como cualquier otra familia, y no podría pedir más. Actualización 3. Hola. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando qué pasó con Alice después de mi última actualización porque no hablé de ella ni la mencioné. Bueno, eso fue intencional. Quería asegurarme de que esa actualización fuera positiva y no incluyera ninguna negatividad a propósito, pero como parece que quieren saber, ella ya no forma parte de la familia. Y esta vez, creo que es bastante permanente. Después de que Jade regresó a casa y nos contó cómo Alice había sido la que la había puesto en contra de nuestra familia y la manipuló para hacerle creer que yo estaba en su contra y que debía enfrentarse a mí,
le conté a mis suegros, sus padres, todo lo que había sucedido. Nos enteramos de que realmente se estaba poniendo en una situación arriesgada al hacer esto, ya que dependía mucho de sus padres para obtener dinero. Así que después del fiasco con mi hija, mis suegros decidieron cortar a Alice y le dijeron que ya no le escribirían más cheques. Se enojaron y sacaron a relucir que era culpa de ellos que no tuviera un buen trabajo porque no habían podido enviarla a la universidad a tiempo. Y me parece ridículo porque conozco a muchas personas que ni siquiera han ido a la universidad, pero siguen llevando una vida respetable y no tienen que depender de sus padres. Creo que tiene más que ver con el hecho de que es perezosa y no quiere hacer nada que implique trabajo duro para mejorar su situación. Así que no creo que tenga a nadie a quien culpar más que a ella misma, no importa cuánto intente hacer ver que fue culpa de sus padres que terminara así. Mi ex nunca fue la niña dorada como ella insiste. Ambos fueron tratados de manera bastante equitativa, y puedo dar fe de eso. Pero ella literalmente siempre quiere victimizarse y actuar como si todo lo que le ha sucedido fuera culpa de otra persona. En fin, ahora ha sido cortada por su familia, y la única forma en que podrá sobrevivir por su cuenta es si decide ponerse las pilas y trabajar duro. Ni siquiera entiendo por qué pensó que era buena idea tratar de poner a mi hija en contra de mí cuando todavía dependía de su familia para apoyo financiero. Fue una decisión estúpida de su parte y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de haberlo hecho. Soy afortunado de que no tiene acceso a mí, así que no puede molestarme ni intentar manipularme o culparme por lo que ha sucedido, porque estoy seguro de que si tuviera la oportunidad, definitivamente lo haría y trataría de hacerme quedar como el villano. Me sorprende que ni siquiera haya intentado publicar algo o lo que sea, pero supongo que se está guardando eso, ya que todavía está intentando convencer a mis suegros para que vuelvan a apoyarla. Pero ya han tomado su decisión y han dicho que ya es lo suficientemente grande. Si todavía no sabe cómo cuidar de sí misma, entonces ya no es su problema. Creo que esa es la manera correcta y, en este punto, prácticamente la única forma de tratar con ella. Hablando de mi familia, las cosas han ido genial. Como mencioné en mi última actualización, que fue hace solo una semana, este fin de semana Jade regresó a casa hace 3 días y dijo que quería hacer un viaje por carretera con nosotros. Fue muy impulsivo y muy inesperado. Al principio estábamos un poco escépticos, pero después de pensarlo un poco decidimos finalmente ir porque la vida es corta. Necesitamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, y Jade ha mostrado interés en salir con nosotros después de mucho tiempo, y realmente queríamos fortalecer nuestro vínculo. Dijo que estaba cansada de hablar con nosotros por teléfono y que solo quería pasar un rato con nosotros porque se estaba sintiendo un poco sola en la universidad. Su compañera de cuarto estaba fuera por unos días pasando tiempo con su familia, así que ella también quería pasar tiempo con nosotros. Así que salimos ayer por la mañana, y después de un viaje de 6 horas en coche, finalmente llegamos a la playa. Todo fue bastante de último minuto, pero logramos encontrar una buena habitación en un hotel, y vamos a pasar los próximos 2 días en el agua. Luego volveremos a casa, y ella regresará a la universidad. Se va a perder algunos días de clase, pero ni siquiera parece importarle porque está tan feliz de estar aquí con nosotros. Esta mañana, cuando estábamos en la playa, vi a Jade y Carol pasándose lo increíble en el agua, salpicándose y riendo como locas. No puedo ni explicar lo feliz que eso me hizo sentir. Sentí que finalmente estaba en paz, y no puedo describirlo con palabras. Era una sensación cálida y brillante en el pecho. Luego me uní a ellas y nos divertimos juntos como familia. En aproximadamente media hora, vamos a salir de compras y luego iremos a cenar. La vida es increíble en este momento, y solo quiero congelar este instante en el tiempo y quedarme aquí para siempre. Sé que no puedo hacerlo, y que en unos días tendremos que volver a la vida normal, pero por ahora, solo quiero fingir que esto es algo en lo que podemos vivir para siempre. Y sí, simplemente estoy muy feliz. Ya no hay quejas. Gracias por ver.